medio del enlace, los saludo con la paz de Dios. Culto que celebra la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual hoy día 15 del mes de abril del año 2022 con motivo al culto especial de crucifixión. Este culto está sujeto al siguiente programa. Como primer himno congregacional, uniremos nuestras voces para cantar el himno marcado con el número 53, titulado Cuán felices somos. Los himnos congregacionales de este culto los dirige el dueto Trejo Betancur. Amado, que fuera inmolado, cual la tumba fría y resucitado, un hermoso día fue glorificado, cual la tumba fría y resucitado, un hermoso día fue glorificado. Cuando le clavaban y le denostaban, imploró clemencia, perdón y paciencia en favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo lo que hacen, en favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo lo que hacen. En su angustia llama, si yo tengo exclama, y sabéis que hicieron, vinagre le dieron, y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso, y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso. En la hora postrera, cuando Cristo fuera en la cruz clavado por nuestro pecado, tiernamente dijo a Juan y a la madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Tiernamente dijo a Juan y a
encomienda su alma a su Padre amado, que ya le ha dejado por el vil pecado de un mundo es, y clama angustiado, consumado es, por el vil pecado de un mundo es, y clama angustiado, consumado es. Enseguida, hermanos, vamos a ir a Dios en oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enseguida vamos a escuchar la participación de la Sociedad Femenil Soledad Alonso, Grupo 1, cantando el himno especial titulado ¿Quién es Él?
Grande fue tu amor, es el título del himno especial que canta el dueto Trejo-Betancur. Estando yo leyendo la palabra de Dios, en el momento aquel en que Jesús su vida dio, un hombre se acercaba y un beso le dio, entregándole así en manos de hombres sin temor. Al estar yo leyendo, de pronto me senté ahí, en esa viva escena, y mi corazón tembló. Yo estaba presenciando todo lo que acontecía. Con palos en sus manos buscaban a Jesús de Nazaret. Su rostro reflejaban rencor y grande odio. Y aconteció algo grande que mis ojos contemplaron. Yo soy fue la respuesta que se oyó con voz potente, y cayeron al suelo por las palabras de aquel que les habló. Maravillado estaba de todo lo que veía. Aquella noche fría quedó grabada en mi corazón, en mi corazón. Después que le ataron, llevaronle a una casa para pasar la noche fría, y allí le escarnecieron. Escupían su rostro y le daban bofetadas, mas él no abrió sus labios para volver su ofensa. Su rostro reflejaba amor limpio, amor puro. Para cumplir las escrituras decía: esto pasa. Después lo traspasaron ante el presidente. Buscaban que ahí se le condenara a muerte. Pilato no encontró razón para matarle, pero se hacía más fuerte el clamor del pueblo ingrato. Crucifícale, decían, crucifícale, gritaban. Con un corazón ciego el pueblo pedía su muerte. No pudiendo hacer nada, Pilato lo entregó al pueblo.
aquel terrible día quedó grabado en mi corazón, en mi corazón. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entretejieronle una corona de espinas y sobre su cabeza con saña la pusieron. Burlándose de él hacían muestras de reverencia, mas golpeaban su cuerpo sin compasión alguna. No obstante, con todo esto le seguían castigando, con golpes sanguinarios, con desprecio, con dureza. Por fin llegaron al lugar que tanto ellos deseaban y clavaron sus manos y sus pies en el madero. Con esto y más dolor moría el sublime Cristo. Yo estaba ahí mirándole en su cruz cuando de pronto cerré mi Biblia sin saberlo, llorando me hallaba, caído de rodillas y grité: oh Cristo amado, qué grande fue tu amor, qué grande, oh Dios sublime, tu grande sacrificio quedó grabado en mi corazón de forma indeleble. Gloria a Dios. La lectura de la palabra de Dios se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, de los versículos 27 al 31, y está a cargo de el hermano David Castro Martínez. A todos mis hermanos, que la paz bendita de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vosotros. Los invito a leer la Santa Biblia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 27, de los versículos 27 al 31, y dice así la palabra del Señor Jesucristo. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dios bendiga su santa palabra.
Enseguida escucharemos los himnos titulados Grande Misterio y Diste tu vida por mí. El primero lo canta la Sociedad Femenil, Grupo 2, y el siguiente lo canta la Sociedad Juvenil, el USAID. Nunca podré comprender cómo el gran Dios de poder vino a darme salvación y también de su perdón. Siendo el Rey del universo, descendió desde los cielos por su grande compasión. Envuelto en un velo de carne, derramó su propia sangre y por todo su vida dio. Ahora ya lo he entendido, también ya lo he comprendido y estoy muy agradecido. Porque solo hubo un ser que me hiciera entender, eres tú, Jesús divino. ¿Cómo te puedo pagar o qué te pudiera ayudar por lo que hiciste por mí? Solo te puedo alabar y a tu nombre gloria dar, Dios eterno de los siglos. No se ha de contradecir qué grande misterio es que Dios se manifestó y ante el mundo se humanó. Siendo el Rey del universo, se ofreció pagar el precio que a mi cuenta tenía yo. Soportó solo y callado esa herida en su costado por salvar al pecador. Ahora ya lo he entendido, también ya lo he comprendido y estoy muy agradecido. Porque solo hubo un ser que me hiciera entender, eres
propagar. Dios eterno de los siglos. Amén. Por mí.
tema, las 7 palabras, a cargo de nuestro hermano Héctor Nicolás Miramontes Brondo, pastor de la iglesia. Mis amados hermanos, la paz y gracia del Señor sea con todos ustedes. Nos encontramos reunidos hoy en este día en un culto que reviste un carácter muy especial por tratarse de un culto que se celebra en todo el reino cristiano, en todos nuestros templos. Un culto de crucifixión en donde se hace mención de aquellos detalles que no pasaron por alto en los escritores. Al ver ellos muy de cerca la vida de Jesús, sus últimos días y más de su pasión y de su muerte. Decíamos el día de ayer que en todo el mundo se conmemora lo que Cristo en su agonía, estando Él en la cruz del Calvario, celebran, quizás unos de una forma, otros de otra manera, pero la iglesia del Señor conmemora el sacrificio del Señor Jesucristo y yendo más allá de lo que debe de hacerse, celebramos la Santa Cena. Si bien es cierto, en estos días, para muchos son días de vacaciones, de esparcimientos, dejan las ciudades para irse a disfrutar estos días de vacaciones, pero para la iglesia que hemos entendido estas cosas sabemos que no es así. Por eso es que nos concentramos en nuestros templos para que usted y yo participemos de estos actos religiosos que en estos días son muy propios de considerar que lo que ha acontecido hace más de 2000 años, allá en la antigua Jerusalén, bien llamada también la vieja Jerusalén, fue nada menos que el martirio que sufrió el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, todo estaba ya predicho, ya estaba por los profetas anunciado lo que habría de acontecer y que claro debería de cumplirse al pie de la letra. Todo lo que los profetas, los salmos hablaron respecto a lo que habría de acontecerle al Divino Maestro, habría de cumplirse, hermanos, tal y como estaba escrito. El Redentor de la humanidad ya se encuentra en el Gólgota, el Calvario. Ese es el nombre dado al monte o colina a las afueras de Jerusalén, también llamado el monte la Calavera, ya que desde lejos se alcanza a ver en ese monte 3 cuevas que dan un aspecto de una calavera, que tenía las rocas de unas laderas. Y ahí, hermanos, en ese monte o en esa colina se levanta la cruz que había sido clavado su cuerpo. Era la hora tercia del día. La hora tercia para nosotros son las 9 de la mañana. La hora sexta son las 12 y la hora nona son las 3 de la tarde. Digo esto porque vamos a mencionar lo largo de este tema o dentro de este mensaje estas horas para que podamos nosotros tener una idea, hermanos. Se levanta, dije, la cruz en que había sido clavado su cuerpo
en la hora tercia del día, y junto a él 2 malhechores son también crucificados, teniendo uno a su diestra y el otro a su izquierda. Y ahí, mis hermanos, se cumple lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12. Dice el profeta mesiánico, se llama mesiánico porque fue el que habla de abundantes profecías de Jesús. Dice 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, refiriéndose a esos 2 malhechores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Sí, hermanos, se cumple lo dicho por el profeta Isaías, 6 horas de sufrimiento en el madero. Quiero, hermanos, que llevemos en nuestra mente ese cuadro, que podamos nosotros, hermanos, llevar a nuestra mente. 6 horas de sufrimiento en el madero, 3 horas fueron tinieblas totalmente, desde la hora sexta hasta la hora de nona, según lo encontramos en San Mateo 27, 45. Y desde la hora de sexta, dijimos, son las 12 para nosotros, ¿verdad? Fueron tinieblas sobre la tierra, oscuridad, totalmente, hasta la hora de nona. 6 horas de sufrimiento en el madero. 3 horas totalmente de tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora de nona. Vamos a entrar ahora sí a considerar esas 7 palabras que pronunciaran los labios ensangrentados de nuestro divino Maestro. Si con 7 notas musicales fue creada la música más hermosa del mundo, ahora con 7 palabras pronunciadas por el divino Maestro. Qué glorioso, hermanos. La primera palabra fue una palabra de perdón. Le encontramos la primera palabra en San Lucas 23:34. Padre. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra de perdón. Fue cuando el Señor pronunciara ahí su primera palabra, cuando Jesús, momentos antes, le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorar por vosotras y por vuestros hijos. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y ahí fue, hermanos, cuando ya el Señor, estando pendiente, allí en el madero de la cruz, da esa palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un mensaje para todos nosotros, para toda la humanidad, hermanos, es el contenido de estas palabras. Puede más la bondad que el desprecio que puede sentirse por aquellas injurias, aquellos tormentos. Y esto es el fruto meramente de la misericordia de Dios manifestada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Con esto nos da a entender que
Cualquiera que sea la ofensa hecha a Dios es capaz de perdonarla. Sí, el hombre que ha ofendido a Dios, que ha vivido totalmente una vida de pecado, hermanos, en Cristo hay perdón. Sí, en Él hay perdón de pecados. Y es un ejemplo para nosotros también ahora como hijos de Dios que también debemos de perdonar, hermanos. Sí, de perdonar las ofensas a quienes nos las hagan. Porque si no lo hacemos, hermanos, no estamos imitando ese ejemplo de esa palabra de perdón que dijo Jesús a aquellos que le injuriaban. Por eso, mis hermanos, esta fue la primera palabra. La segunda palabra, aquí mismo la encontramos en San Lucas 23:43. Cuando el pueblo estaba mirando y hacían burla de Jesús, los príncipes y el pueblo le escarnecían, los soldados de igual forma, y le decían a Jesús: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, o sea, estamos pagando lo que hicimos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, aquel malhechor: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. El Señor pronuncia su segunda palabra y le dice, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra, hermanos, la palabra de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De cuál paraíso hablaba Jesús, hermanos? ¿Del terrenal? No, hermanos. De aquel donde Adán y Eva habían sido puestos para que lo cuidaran. De ningún paraíso habló Cristo, porque eso quedó en un misterio. Ya la Biblia no habla más de aquel paraíso terrenal. Más bien, hermanos, cuando habla el Señor de ese paraíso, habla, hermanos, del lugar que antes Él había hablado, cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque el paraíso terrenal, mis hermanos, fue solamente un lugar de delicias, que el hombre debería haber disfrutado aquí en la tierra, pero cuando el hombre es indigno de él, es sacado fuera del paraíso y es guardado, hermanos, por Dios. Y de ese lugar, como dije, ya no se habla más de ese paraíso, sino que queda ya perdido en el misterio, solo para mostrarnos a nosotros que era un tipo y figura, hermanos, de aquel lugar o de aquella morada para cada uno de nosotros que hemos creído en Dios nuestro Señor. Dios pudo, hermanos, hacer la redención completa de aquel que le dijo: acuérdate de mí. Concediéndole Dios no solo hasta su venida, sino mismo según la escritura invocada. Por eso notemos aquí algunas similitudes en esta segunda palabra de perdón. Jesús, ahí estaba el Señor en medio de aquellos dos ladrones. Los dos eran ladrones y los dos merecían el castigo recibido. Seguramente que esos dos ladrones también estaban en la misma distancia de Jesús, uno del otro. Los dos tenían su mirada puesta en el Señor. Los dos también escucharon al Señor que dijo: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjese cómo hay una similitud entre estos dos malhechores. Uno a la derecha, dije, y el otro a la izquierda. Uno dejó de injuriarle a Jesús, porque Mateo dice que los dos le injuriaban. Pero uno lo deja de injuriar y el otro no. Uno de ellos confesó su culpa, el otro no. Uno le pidió que le recordara en su reino, el otro no. Uno, mis hermanos, recibió al Señor y el otro no. Uno deseaba la salvación de su cuerpo, mientras que el otro, hermanos, deseaba la salvación de su alma. Uno se salvó, hermanos, y el otro se perdió. Uno murió siendo ladrón y el otro, hermanos, murió pero siendo perdonado. Uno quedó libre, hermanos, de la muerte eterna, sí, de la condenación eterna, el otro no. Uno va a resucitar, hermanos, con los santos en ese día, el otro con los injustos. Por eso esa palabra, hermanos, esa palabra de salvación, cuando aquel malhechor reconoce que aquella persona que estaba allí no era un hombre común y cualquiera, no, era el Salvador del mundo. Era aquel que había entregado su vida preciosa, no solamente por él, sino por toda la humanidad. Y por eso él dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús ahí le dice, de cierto te digo que hoy, o sea, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese lugar de delicias, hermanos, ese lugar que fue, dije, a preparar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, esta es la segunda palabra, la palabra del perdón. Continuando, hermanos, de cerca, esos momentos cruciales, los últimos momentos de Jesús, vamos a mirar ahora la tercera palabra. Y esta la encontramos en San Juan capítulo 19 y el versículo 26, hermanos. Leo el versículo 25, 19-25 de San Juan. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, ese discípulo que él amaba, hermanos, era aquel de un carácter, hermanos, bueno. Aquel que nos da razón que se recostaba en el pecho de Jesús y se le llama el apóstol del amor. Había otros discípulos, pero como que en Juan, hermanos, ahí Jesús encuentra la persona indicada para que él se hiciera cargo de su madre. ¿Cuántos años podría haber tenido María? ¿Quién sabe? Pero seguramente ya era una mujer entrada en edad. Y ahí, hermanos, dice que como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que era Juan, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ahí está la tercera palabra. Mujer, refiriéndose a su madre, he ahí tu hijo. ¿Quién era ese hijo, hermanos? Juan. Era Juan. Después dice al discípulo, o sea, a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, hermanos, el discípulo la recibió consigo. Se hizo cargo de ella. Como diciendo Jesús, yo me hago cargo de ella. De todo lo necesario, lo que ella ocupe y necesite, yo estaré al pendiente de ella. Pues dice, y desde aquella hora, desde aquel momento, el discípulo la recibió consigo. Tercera palabra, hermanos. Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. La palabra se llama la palabra del deber. Esta palabra tiene dos destinatarios. Dije, sí, discípulo es
a quien amaba, a quien ama y a su madre. O sea, eran dos destinatarios. Al discípulo a quien amaba y a su madre. Hermanas, ¿cómo se imagina usted el dolor de aquella madre al ver a su hijo que moría como un malhechor? Aquel que no debía nada, hermanos, pero que estaba pagando ahí, hermanos, la culpa de nosotros. Éramos usted y yo los que teníamos que haber tomado el lugar de Jesús y no Él. Pero Él se apropió ese cuerpo, hermanos, para tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Ahí el dolor se refleja en el rostro de su madre. Pudiéramos nosotros, hermanos, tratar de alcanzar, entender el dolor, hermanas. Cuando usted tiene a su hijo en la cama de fiebre, de dolor, siente una desesperación que en ese momento quisiera hacer muchas cosas por su hijo. Ahora fíjese usted, María, viendo a su hijo ahí en la cruz. El dolor se refleja en el rostro de su madre, como sucede, hermanos, con cualquiera que pierde el fruto de sus entrañas. María seguramente se estaba acordando, hermanos, de una profecía. Cuando llevaron a su niño al templo para que el sacerdote Simeón lo presentara, dice que el sacerdote lo toma en sus brazos y dice unas palabras: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, refiriéndose a ese pequeño que estaba ahí en el templo. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y tu gloria de tu pueblo Israel. José y María estaban muy maravillados de las cosas que decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Fíjese qué palabras dijo el Simeón: he aquí refiriéndose al pequeño, es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal a la que será contradicho. Y luego dice una profecía: y una espada traspasará tu alma de ti misma. ¿Cuál es esa espada, hermanos, a la que hacía mención Simeón? Y una espada traspasará tu alma de ti misma. ¿No sería, hermanos, esos momentos de aquella madre que estaba viendo a su hijo, hermanos, morir, perder el fruto de sus entrañas? Seguramente, mis hermanos, María se acordaba de esas palabras. Lo que pareció una profecía ahora se está haciendo realidad. No hay consuelo, hermanas, para una madre que pierde su hijo. No hay un consuelo, hermanos. Pero ahí Jesús trata de consolar a su madre diciendo: mujer, he ahí tu hijo. Y se refiere a uno de sus discípulos a quien amaba a Jesús. Es a saber, dije, a Juan. Y luego dice a he ahí tu madre. Y desde aquella hora, hermanos, Juan responde inmediatamente al encargo hecho por el Señor. No demora, hermanos. No deja para mañana ese encargo, hermanos, que estaba haciéndole Jesús de su madre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como hijos, demoramos las tareas que el Señor nos encomienda? En la actualidad se utiliza mucho una palabra, se llama la procrastinación. Esa palabra quiere decir, hermanos, postergar, posponer. Es un hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse y se sustituyen por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Mañana voy a ver a mi madre. Después, oye, pero tu madre está enferma. Sí, pero ahorita no puedo, mi trabajo, mis quehaceres, mi escuela, esto o aquello. Entonces, hermanos, aquí vemos esa palabra, la palabra del deber.
Qué cuidadosos tenemos que hacer los hijos. Aun cuando ya seamos padres y quienes tienen ahora todavía sus padres consigo, ¿por qué no verlos? ¿Por qué no mirar por ellos? ¿Cuántos padres, hermanos, están olvidados de sus hijos? ¿Cuánto tiene, hermano, su madre, su hijo que no lo mira? Pues no, hermano, ya tiene 1 año ni me habla. Bueno, así nos ha tocado ver casos. ¿Qué nos diría Jesús, hermanos, si estuviera presente, hermanos? Por eso, esta es una palabra del deber que tenemos los hijos para con nuestros padres. Si todavía los tiene, procúrelos, búsquelos. No postergue por otras actividades, otras situaciones, no. Haga lo que hizo Jesús. La palabra del deber. Pasamos, hermanos, a la cuarta palabra. Ya estamos viendo más y más cómo se está acercando ya, hermanos, las últimas gotas que estaba ahí, hermanos, apurando el Señor. Llega el momento en que los dolores de la muerte hacen presa de la carne, que minuto tras minuto se va debilitando, como había dicho el Señor Jesús. Los dolores de la muerte se empiezan a sentir más, hermanos. Desde que oró allá en el Getsemaní, la noche de su arresto. Decíamos ayer que el Señor participó en la Santa Cena y se fue a orar al monte, y ahí llegó Judas con aquella chusma para prender a Jesús, y lo llevan en esa noche donde es acusado. Desde que oró en el huerto de Getsemaní, la noche de su arresto, cuando en compañía de sus discípulos fue a orar y apuraba en esos momentos la copa más amarga de su vida, Él dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero ahora, hermanos, no es el huerto donde está Jesús, ahora es el Calvario, cuando se siente solo, hermanos. ¿Se ha sentido usted una ocasión solo, que no hay nadie en que le dé una palabra de consuelo? Que se olvidan de usted sus mejores amigos, sus familias, que ni se acuerdan de que existe. Ahora, hermanos, Jesús ya no está en el huerto, sino en el Calvario, cuando siente que está solo. Y ahí clama diciendo, hermanos, esa palabra, la palabra del desamparo. Vamos a verla en San Mateo 27:46, la palabra del desamparo. Y cerca de la hora de nona, las 3 de la tarde, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se ha preguntado usted, hermano, por qué su padre lo dejó solo? Esa palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra del desamparo, hermanos. Ahí, hermanos, el Señor estaba cargando en su cuerpo el pecado de todos nosotros, hermanos. El Señor se sintió solo, hermanos. Pero ahí estaba dándose cumplimiento a la profecía de Isaías, cuando dijo: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí estaba padeciendo el divino Maestro, hermanos. Estaba, cargando el peso del pecado de todos nosotros. Cuando Él, hermanos, cerca ya de la hora de nona, Él exclama con grande voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que los que estaban ahí decían: a Elías llama. Y corriendo unos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre, poniéndola en una caña, dábala de beber. Y a otro decía: deja, veamos si viene Elías a librarle. Y dice que en ese momento el velo del templo, hermanos, se rompió
en dos. Era un velo pesado, hermanos, que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Ese velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, hermanos. Y con esto, hermanos, dando a entender que ya estaba abierto, franco el camino para la redención de hermanos. Ya no más sacrificios, ya no más víctimas, ya no más holocaustos, hermanos. Acuérdense que el lugar santísimo solamente entraba el pontífice una vez al año con sangre ajena. Y dividía el lugar santo al lugar santísimo. Pero ahora ese velo, hermanos, se rompió en dos, de alto a abajo. La tierra tembló, hermanos. Las piedras se hendieron. La palabra hendir es cortar, desquebrajar. Eso es hendir las piedras, hermanos. La misma naturaleza, hermanos, siente, hermanos, que el que estaba ahí en la cruz del Calvario es el autor de la vida. Se conmueve el sol, la luna, hermanos, viendo, hermanos, al Creador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea nuestro Dios. La quinta palabra, mis hermanos, como consecuencia de la agonía, esa agonía intensa, dije, pues toda la noche, hermanos, que padeció el Señor de un lugar a otro, donde pusieron esa corona de espinas, donde se burlaban de él, donde le escupieron, donde le herían en la cabeza, donde lo escarnecían, le desnudaron de sus ropas. Todo eso, hermanos, como consecuencia de la agonía, el moribundo siente que sus labios se secan. Un moribundo es aquel que ya le quedan momentos ya para morir. Pero esta vez Cristo cumple lo que estaba escrito en el Salmo, en el libro de los Salmos. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron beber vinagre. Es una profecía del Salmo de David, diciendo el mártir de Gólgota, hermanos, su quinta palabra, la palabra de la necesidad. Sed tengo. San Juan 19:28, ahí vemos la quinta palabra, hermanos, del Divino Maestro, la palabra de la necesidad. San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, esa escritura que habló allá David en el Salmo 69, pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y dice la quinta palabra, sed tengo. Y estaba ahí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Así, mis hermanos, esta es la palabra más corta. Y Juan es el único que está recordando esa palabra y da mucha importancia a esta necesidad pronunciada por Jesús al incluirla en ese relato inspirado. Continuando, mis hermanos, la sexta palabra, la palabra del cumplimiento. Una demostración, mis hermanos, más de la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo había quedado ya concluida. Y se deja ver en la penúltima palabra que pronunciara Jesús. Y aquí mismo la encontramos en el versículo siguiente, versículo 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Consumado, hermanos, es un grito de victoria. Consumado, mis hermanos, es una nota de triunfo. Es una meta alcanzada. Consumado es un fin realizado. Consumado es una cumbre escalada, hermanos. Es un logro completado. La sexta palabra, consumado es, hermanos. Había quedado ya, hermanos, sellado el pacto de la redención de los hombres. Había quedado ya abolido el antiguo pacto
Y el nuevo pacto, hermanos, había ya quedado sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor pronuncia la sexta palabra: consumado es, terminado totalmente. Se abren las puertas, hermanos, del reino de los cielos para todos nosotros. Ya no hay nada que nos impida, hermanos. Ahora usted y yo tenemos acceso directo al reino de los cielos. Consumado es, aleluya. Se abren esas puertas, hermanos, para todos nosotros. El divino maestro ahí cumple su ministerio, hermanos, de quitar lo que estorbaba, para que el hombre, hermanos, se amistara con Dios nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Queda consumada la obra de redención y quedan cumplidas todas las escrituras que se mencionan, hermanos. Bendito sea el Señor. Consumado es un grito de victoria, dije, es una nota de triunfo, es una meta alcanzada. Cristo consumó todo para la humanidad. Ya no hay nada que pueda hacer el humano para su propia salvación, porque todo lo que él pueda, hermanos, hacer ahora es aceptar por la fe a ese Cristo de gloria. A ese Cristo que hizo todo por nosotros allá en el Calvario. La última palabra, hermanos, la séptima, la palabra de expiación. San Lucas 23:46. Era la hora novena del día, la hora las 3 de la tarde, antes del día sábado. Ese sábado, el gran sábado, que mañana vamos a hablar de ese sábado, el sábado ceremonial o el gran sábado. Era la hora novena del día, cuando todos aquellos estaban contemplando ese drama del Calvario y quedan maravillados como Jesús exclamó y dijo la séptima palabra. Dije la palabra de expiación: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí termina la vida del Redentor del mundo, hermanos. Ahí acaba la vida de Jesús. Y habiendo dicho esto, dice, expiró. Mis amados hermanos, así concluye la vida del Redentor del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente, hermanos, quedaba el dolor en el corazón de sus seguidores, de aquellas mujeres que lo seguían, de María, de su madre, que no encuentra consuelo, hermanos, por la pérdida de su hijo, que fue la causa por el cual se dijo, porque desde aquí ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Ahora es dolor para María, sus seguidores, y también para todos aquellos hermanos que con la muerte de su maestro pierden toda esperanza. Pero ellos no se acordaban de que les había dicho Jesús que al tercer día habría de resucitar de entre los muertos. Si bien es cierto, ellos regresan, hermanos, tristes, afligidos por la muerte de Jesús, sin recordar, hermanos, porque su mente no se acordaba en ese momento de lo que les había dicho el Señor, que el Señor habría de levantarse de entre los muertos al tercer día. Mis hermanos, ya como conclusión de este mensaje, si algo hemos aprendido del Señor Jesucristo en esta séptima palabra, la palabra de expiación, ha sido cómo entender la realidad de la muerte, que poco pensamos en ella. La pregunta, hermanos, o las preguntas que nos podemos hacer nosotros: ¿estamos preparados para la muerte? Usted pregúntese, ¿estamos preparados? Si la muerte nos sorprende hoy, ¿estaremos seguros de nuestro destino? Hermanos, ¿estaremos seguros del lugar, del destino que vamos a ir? Por eso, si algo hemos aprendido de esta séptima palabra, es eso, hermanos. ¿Cómo entender la realidad de la muerte? ¿Aceptará la muerte cuando llegue la hora si lo toma por sorpresa? Bueno, hermanos, son palabras que usted y yo no las podemos hacer. Si no las puede de momento contestárselas, bueno, usted pregúntese mañana, después: Señor,
¿Estoy preparado? ¿Sabré dónde estará mi destino final? Porque aquí solamente somos peregrinos, hermanos. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Nuestra vida, hermanos, sabemos que está en las manos de Dios nuestro Señor. Apreciables hermanos, así es como dije, termina la vida de aquel que un día se entregó por nosotros en el madero de la cruz. Gracias a su muerte, hermanos, a su sacrificio, alcanzamos libertad. Ahora somos libres, hermanos. Esas cadenas que nos tenían cautivos, hermanos, mire, el Señor las rompió. Y gracias al Señor, hoy, hermanos, cantamos un canto de victoria al Dios que logró, hermanos, nuestra redención, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, Dios los guarde, la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes. Enseguida escucharemos los himnos especiales titulados Demostración de Amor a cargo del grupo varonil y himno titulado Inmenso Amor a cargo de la familia Velázquez García. Cuánto sufrió mi Jesús por darnos la salvación. Cuando dijo tengo sed, vinagre dieron a él. Un hombre que le injuriaba se atrevió a escupir su rostro y aún con burla le decía, profetízame quién fue. No sabía este pobre hombre que estaba ante el gran Creador. Mostraste tu amor infinito cuando sufriste la cruz del Calvario, donde clavaron tus pies y tus manos. Fue gran prueba de amor la que mostraste allá en el Calvario. Tu rostro fue ensangrentado y masacrado por las espinas que tus sienes traspasaron. Oh mi Dios, tú eres todo amor, lo demostraste cuando a ti mismo ya no nada.
mi Cristo bendito, Aleluya. sublime prueba de amor para el hombre pecador, Aleluya. derramando, mi Señor, tu sangre preciosa en la cruz del dolor, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo, dando así la reconciliación contigo por este amor inefable. Gracias te damos, Señor. Amor sin igual, es el amor que mostrará mi Cristo, pues por nosotros Él fue blasfemado, yendo a la muerte por nuestros pecados, nuestras cuentas llevó. Murió clavado en el madero, también los cielos se conmovieron cuando consumado es, exclamó: oh mi Dios, tú eres todo amor, lo demostraste cuando a ti mismo te anonadaste. Fuiste obediente hasta la muerte y te hiciste maldición. Fue por amor a nosotros para darnos redención. Recuerdo tu sacrificio, Cristo amado.
grande el dolor de tu sufrimiento. Grandes heridas lastimaron tu cuerpo, mas por amor soportaste el silencio. Ahora puedo comprender que por ti yo me encuentro aquí. No fue en vano derramar tu sangre en la cruz. Bondad que alumbró mi ser y mis ojos pudieran ver el grande sacrificio que hiciste tú por mí. Aquellas palabras que tú mencionaste, perdónales, mi Padre, no saben lo que hacen. Muchos testigos fueron los que te vieron sufrir, y en una tumba fría pusieron tu cuerpo. Jesús, pero al tercer día resucitaste, y al mundo tú le diste una nueva esperanza. Venciste a la muerte con tu poder tan grande, demostraste tu amor inmenso. Ahora puedo comprender que por ti yo me encuentro aquí. No fue en vano derramar tu sangre en la cruz. Bondad que alumbró mi ser y mis ojos pudieran ver el grande sacrificio que hiciste tú por mí. Enseguida, todos juntos cantaremos el himno congregacional marcado con el número 265, titulado Tierra de Palestina. Y en el transcurso de este himno depositamos la ofrenda.
divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Gloria a Dios. Bendito seas. Gloria a Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Quedan también otros testigos, que son las duras rocas donde lloró Jesús. Ahí les mostraba la muerte desastrosa, la muerte de la cruz. Eres la historia inolvidable, porque en su ser
llenó, se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito eres. Gloria a Dios. Queda también aquella tumba donde el cuerpo bendito por 3 días reposó, donde venció él a la muerte con su poder divino y a la gloria ascendió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Los anuncios y la despedida están a cargo del hermano Héctor Nicolás Viramontes Brondo. Mis hermanos, una vez terminado, rogamos a los papás de los jóvenes de recién ingreso a la juvenil se pudieran quedar unos momentos para tener una plática con todos ustedes. Mañana sábado tenemos programada una actividad especial titulada La señal de Jonás profeta. Esa señal que dijo el Señor, que así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya mañana estaremos mirando qué día tomaron la Santa Cena, qué día fue crucificado el Señor, para que pueda darnos los 3 días y 3 noches. Porque si decimos que el Señor murió el viernes, nos faltaría un día. Entonces tenemos que ver, de acuerdo a la Escritura, esa señal que tuvo que cumplirse, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Entonces, mañana sábado invitamos a la iglesia a las 6 de la tarde. Para el día domingo, a las 6 de la mañana, estaremos celebrando otro culto especial de resurrección, donde también de igual forma, hermanos, estaremos trayendo a nuestra memoria ese día que el Señor se levantó victorioso de entre los muertos. A pesar de la guardia romana que mandaron traer, no sabemos en qué momento el Señor abrió sus ojos, pero debe haber sido muy glorioso. Cristo Jesús, Él reina para siempre.
Ahora tenemos un canto de esperanza en el corazón de su iglesia, porque hemos creído en un Cristo invencible, poderoso, triunfante, inmortal. Así que, hermanos, no nos quedemos en casa. A las 6 de la mañana esperamos ver toda la iglesia para este culto con el mensaje: ha resucitado el Señor. Los hermanos que participarán: coro femenil grupo 1, grupo 2 juvenil, Trejo Betancourt, hermano Cerqueda, y grupo varonil Uciel. Reporten por favor sus himnos para que no se vayan a repetir los mismos himnos como aconteció el día de ayer. Entonces queremos que reporten sus himnos con tiempo para que no haya esto que se canten 2 veces los himnos. Entonces, esto, hermanos, primero Dios, el culto a las 6 de la mañana. También la Comisión de Finanzas el domingo habrá de trabajar en venta de menudo para las familias que así deseen quedarse a convivir después del culto de resurrección. Hermanos, ha llegado el momento de orar a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a buscar de Él su rostro y vamos a darle gracias a Dios nuevamente porque el Señor nos ha llenado de bendiciones. Hemos recibido del Señor el testimonio en nuestra vida, cómo el Señor perdonó nuestras culpas, el Señor echó nuestros pecados a lo profundo de la mar y ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos esperanza de salvación, de vida eterna, gracias al Señor. Sabemos que si un día el Señor corta el hilo de nuestra existencia, sabemos que nuestra vida está segura en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a doblar nuestras rodillas. Les invito, hermanos, ahí en sus lugares, que oren al Señor, le pidan a Dios que el Señor nos siga bendiciendo, siga el Señor guardando su iglesia, cada uno de nosotros, porque Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande es el amor de Dios que tuvo para con cada uno de nosotros. Demos la honra, la gloria al Cristo de los cielos. Gracias, mi Señor amado. A ti sea gloria, sea honra y alabanza por los siglos y para siempre, mi Señor. Gracias, Cordero Divino, Padre Celestial, Señor, que tú nos hayas concedido estar en tu presencia en este día, Señor. Alabando y bendiciendo tu bendito y glorioso nombre, Señor. Señor, qué bueno has sido con nosotros, Señor. Gracias porque con tu muerte en la cruz, Señor, trajiste salvación a la humanidad, Señor. Gracias, Señor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a ese Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Señor, tenemos una esperanza viva de salvación, de vida eterna. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él creyere obtuviera esa vida eterna, Señor. Y ahora fuimos libres, Señor, de esa mordedura, de esa mordedura. Gracias, mi Señor, porque hemos traído a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, Señor, aquellos momentos, Señor, que tú pasaste, Señor. Señor, cuánto sufriste por nosotros, Señor. Cuánto padeciste, Señor. Fue grande tu dolor, tu agonía, Señor, del cielo. Pero todo esto, Señor, fue por amor de cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Señor, no tenemos con qué pagarte, mi Dios, este gran sacrificio. Si tuviéramos, Señor, todo el dinero del mundo, Señor, no bastaría para pagar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en el madero de la cruz, Señor. Por eso ahora queremos, Señor, corresponder a ese amor grande, sirviéndote, Señor, entregando nuestra vida, nuestro ser a tu bendito servicio, Señor. Gracias, mi Señor, bendito seas por todos los siglos, Padre mío. Gracias que nos concediste, Señor, estar en tu presencia en este día, Padre.
alabando y bendiciendo tu glorioso y maravilloso nombre, Señor. Guárdanos, Señor, bendice tu pueblo santo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Hemos recibido esa salvación gratuita, Señor. Hemos creído en ti, Señor del cielo, Padre Santo. Éramos nosotros los que debíamos haber muerto en esa cruz, Señor. Porque éramos nosotros los que te habíamos ofendido con nuestros hechos, nuestras obras, Señor. Pero tú, Señor, te hiciste pecado, Señor. Hiciste maldición, Señor. Alcanzar esta redención. Gracias. Bendito. Y para siempre. Amén. Mis amados hermanos, vamos a despedirnos con oración de hacimiento de gracias en el nombre de nuestro Dios. Nos despedimos. Gracias, Padre eterno, que nos permitiste estar delante de tu gloriosa presencia. Gracias, mi Señor, que nos diste licencia de estar aquí reunidos en este culto especial de crucifixión, donde ha estado tu iglesia aquí congregada, Señor, recordando aquellos acontecimientos que dieron lugar allá en aquel lugar, Señor, en aquella ciudad, en aquel tiempo, Señor, cuando tú anduviste aquí sobre la superficie de la tierra, Señor, donde hiciste milagros, maravillas, portentos, Señor, a favor de todos aquellos hombres, Señor. Y que ahora, Señor del cielo, tú vives y reinas para siempre en nuestra vida, Señor, porque te hemos aceptado, hemos creído en tu glorioso y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, que nos concediste estar delante de tu presencia en este día, Señor. Te pido ahora que nos despidas en paz, Señor. Bendigas a tu iglesia y los lleves con todo bien a sus hogares. El ángel de Jehová les acompañe en su regreso a sus casas. Gracias te damos a ti, Señor. A tu bendito nombre sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza, mi Señor. Y nosotros como tus hijos, que hemos sido beneficiados de tu muerte, Señor, nunca nos cansaremos de alabarte, de bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia bendita, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendito sea tu nombre, por los siglos y para siempre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Estando yo leyendo la palabra de Dios, en el momento aquel en que Jesús su vida dio, un hombre se acercaba y un beso le dio, entregándole así en manos de hombre sin temor. Al estar yo leyendo, de pronto me sentí ahí, en esa viva escena, y mi corazón tembló. Yo estaba presenciando todo lo que acontecía. Con palos en sus manos buscaban a Jesús de Nazaret. Sus rostros reflejaban rencor y grande odio. Y aconteció algo grande que mis ojos contemplaron. Fue la respuesta que se oyó con voz potente, y cayeron al suelo por la
la noche fría y allí le escarnecieron. Escupían su rostro y le daban bofetadas, mas él no abrió sus labios para volver su ofensa. Su rostro reflejaba amor limpio, amor puro. Para cumplir las escrituras decía, esto pasa. Después lo trasladaron ante el presidente, buscaban que allí se le condenara a muerte. Pilato no encontró razón para matarle, pero se hacía más fuerte el clamor del pueblo ingrato. Crucifícale, decían, crucifícale, gritaban. Con un corazón ciego el pueblo quería su muerte. No pudiendo hacer nada, Pilato lo entregó al pueblo. Aquel terrible día quedó grabado en mi corazón, en mi corazón. Entretejieronle una corona de espinas y sobre su cabeza con saña la pusieron. Burlándose de él hacían muestras de reverencia, mas golpeaban su cuerpo sin compasión alguna. No obstante, con todo esto le seguían castigando, con golpes sanguinarios, con desprecio, con dureza. Por fin llegaron al lugar que tanto ellos deseaban y clavaron sus manos y sus pies en el madero. Con esto y más dolor moría el sublime Cristo. Yo estaba allí mirándole en su cruz cuando de pronto cerré mi Biblia y sin saberlo llorando me hallaba. Caí yo de rodillas y grité, oh Cristo amado, qué grande fue tu amor, qué grande, oh Dios sublime, tu grande sacrificio quedó